busco porque este no es el primero que quiero. Aquí está. Quiero primero este porque puede ser como el más común y el que podemos entender de forma más sencilla. Entonces, dice... Ahí está. El ejercicio dice, ¿a qué temperatura ebullirá el agua en Cuautitlán Izcalli si la presión local es de 580 milímetros de mercurio y el delta H de vaporización es de 40.660 joules sobre mol? Entonces, aquí para empezar, la primera pregunta, ¿cuál de las dos ecuaciones vamos a utilizar y por qué? Es decir, Clapeyron o Clausius-Clapeyron y por qué. A ver, díganme, acuérdense que la idea del cuaderno también es que lo vayan teniendo como al corriente, ajá, o sea, que lo vayan haciendo poco a poco y eso les sirva de repaso, ajá, para que ahorita, por ejemplo, en la clase puedan, pues, o sea, más que participar, que digan a mi participación, pues también empezar a poder como resolver dudas, ajá. Entonces, aquí Alfredo nos dice Clausius Clapeyron, pero ¿por qué? O sea, siempre que yo pregunte algo, eso sí es siempre, les voy a preguntar el por qué, ¿no? Sería Clapeyron porque son Pero, dos por bases. ejemplo, aquí no tenemos un ciclo de Carnot. Ajá, recordemos, un ciclo de Carnot tiene, eh, consta, bueno, de dos procesos adiabáticos y dos procesos isotérmicos, ajá, donde la temperatura aumenta en los dos primeros procesos y después, el volumen aumenta y después el volumen disminuye. Ajá, entonces, esos son cuatro tipos de procesos y aquí, por ejemplo, adiabático como tal no lo tenemos. Isotérmico, pues bueno, la ebullición, el proceso de ebullición sí es un proceso isotérmico, la temperatura no cambia, pero en este caso vamos a tener dos temperaturas. Ahorita vamos a ver por qué. No como tal que esté cambiando, pero vamos a necesitar dos temperaturas. Entonces, a ver, Dafne. Yo digo que es la de Clausius porque como tal no nos dan un volumen molar. Entonces, la de Clausius no se utiliza. En donde no se utilizan los volúmenes es en la de Clausius Clapeyron. Yo digo que, bueno, igual es la de Clausius, Clapeyron por lo de líquido gas. No sé si. Ok, bien, vamos empezando bien. Acuérdense que ahorita a lo mejor vamos, y qué bueno que si hay confusiones ahorita, pero que no sean en el examen. Eh, una ecuación es la de Clausius, la de Clapeyron, ajá, y otra es la de Clausius-Clapeyron. Ajá. O sea, cuando la digamos tenemos que decir las dos. O sea, los dos, si queremos decir la de Clausius-Clapeyron, no nada más decir Clausius. Ajá. Entonces, porque por ejemplo, es importante
siempre visualizar el concepto correcto. Como les digo, ahorita vamos empezando, no pasa nada. Ajá. Entonces, cuando participen, a mí me gusta hacer las correcciones para que ustedes tengan la retroalimentación. Esa es la idea de las preguntas. Ajá. Entonces, efectivamente es Clausius Clapeyron. Una, porque como dicen, no nos da volúmenes, eso sí es cierto, y entonces de ahí también podemos partir. No necesariamente nos tienen que dar volúmenes, nos pueden dar densidades, como uno de los ejercicios que vamos a hacer, porque si tenemos la densidad y tenemos la masa, con eso podemos calcular el volumen. Ajá. Ya les adelanté un poquito el siguiente ejercicio. Y efectivamente, también como tenemos un equilibrio o vamos a tener un equilibrio líquido-vapor, aplica la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, fíjense qué tan importante es como de repente primero preguntar esto para que lo vayamos analizando y cuando ustedes tengan un ejercicio similar en un examen, les sea pues más fácil. Entonces, es ebullición, porque decía que temperatura ebullir el agua, es ebullición, entonces al tener ebullición es un equilibrio líquido-vapor, y al tener un equilibrio líquido-vapor es la ecuación de Clausius-Clapeyron, y también efectivamente como no hay volumen, ni densidad ni nada, con lo cual podemos calcular el volumen, nos vamos a ir por la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, para la ecuación de Clausius-Clapeyron, lo que nosotros vamos a tener y de la que vamos a partir es d logaritmo natural de p entre dt es igual a delta h entre rt cuadrada. Y aquí es donde vamos a hacer o vamos a empezar con la integral y ya ustedes la van checando con la de su tarea. Lo primero que vamos a hacer es este dt que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando para que de ambos lados yo tenga una diferencial y pueda integrar, porque recordemos que una ecuación así no nos sirve. Ajá, entonces es d logaritmo natural de p es igual a delta h entre rt cuadrada por dt. Le estoy poniendo como muy así, no arriba, como ahorita ejemplificando solamente lo que está pasando, ¿no? Que es lo que está dividiendo pasa multiplicando. Ahora, lo que voy a hacer es acomodar los valores para poder hacer la integral. Ajá. Entonces sería d logaritmo natural de p es igual a delta h entre r por dt entre t cuadrada. Es lo mismo de aquí a acá, pero a mí me gusta hacer las cosas pues como paso a paso. Ajá. Bueno, aquí voy a poner la flechita, es como de aquí hasta acá, pero para no ponerla así. Para ir viendo qué es lo que vamos a hacer. Ahora, si ya que la tengo así, puedo poner integral de d logaritmo natural de p es igual a integral de delta h entre r por dt entre t cuadrada. Ahora bien, lo que voy a hacer es sacar, bueno, si al final se me olvida el molar, se lo pongo, ¿no? Al final se lo voy poniendo. Lo que voy a hacer ahora es sacar lo que es constante de una integral, que en este caso es el delta h y r. Por lo tanto, me queda integral de d logaritmo natural de p es igual a delta h entre r por integral de dt entre t cuadrada. Ajá. Y ahora sí, de esta que yo tengo aquí es la integral que voy a hacer. Entonces, la primera integral es este pedacito que tengo aquí y es muy sencillo. Entonces, integral de d logaritmo natural de p, la voy a hacer como por partes. O sea, primero esta integral, luego esta integral y luego ya la agrupo toda. ¿Eso cuánto me da esa integral? Esta integral, perdón, no esto, esta es muy sencilla, porque digamos que esto que yo tengo aquí, logaritmo natural de p, es como si tuviera esta p es como si fuera una x, como si fuera una t, ajá. Entonces, ¿cuánto da? O en realidad es como si todo esto que yo tengo aquí fuera x, fuera t, fuera la misma p, sobre todo x, ¿no? Que es como más sencillo. Entonces, si yo tengo la integral de dx, ¿cuánto me da?
Pues X más la constante. Exacto. Ah, muy bien. Primera vez creo que en la vida que me lo dicen X más una constante. Porque a veces me dicen X. Y yo digo, no, así solita X no me podría dar. Porque es X más una constante o X, pero la tengo que evaluar desde el límite superior hasta el límite inferior. Pero así, digamos, X pelona, no. Entonces, sí me da X más una constante, pero en este caso, todas las integrales que nosotros vamos a tener van a estar definidas. Por lo tanto, las vamos a evaluar siempre del límite superior al límite inferior. Ajá. Entonces, bueno, no le voy a poner X aquí, digo, no lo voy a poner igual, le voy a poner también como que una flechita, que significa que la vamos como resolviendo. Pero le voy a poner así, para que no parezca que es una continuación, que solamente voy a hacer este pedacito. Ajá. Entonces, esto me quedaría como logaritmo natural de P. Si estamos pensando que todo esto es X, ajá, pues entonces me está quedando esto y digamos que me quedaría más C, si es como me acaban de decir, que eso es cuando no tenemos los límites definidos, es decir, cuando no vamos a tener los valores de una presión inicial y una presión final. Aquí sí los vamos a tener y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si me queda de esa manera, me va a quedar logaritmo natural de P y voy a evaluar desde P final, digo, desde P inicial hasta P final. Y esto, ¿cuánto me da o qué me da? Logaritmo natural de presión final menos logaritmo natural de presión inicial. Recordemos que cuando evaluamos los límites es el límite superior menos el límite inferior y seguimos conservando todo este valor así completo. Logaritmo natural de presión, logaritmo natural de presión, final, inicial. Ajá. Y para finalizar, bueno, pues ¿cómo me queda esta parte? Pues por regla de los logaritmos, una resta de logaritmos es una división. Ajá. Entonces me queda logaritmo natural de presión final entre presión inicial. Ajá. Este pedacito de aquí es mi primera integral que yo tengo. La voy a encerrar, no es la final, ¿no? A lo mejor la otra ya la pongo más garigoleada, todo esto que tengo acá. Entonces, esta es mi primera integral de lo que tenemos aquí. Uh-huh. Ahora, mi otra integral es integral de dt entre t cuadrada, ¿ajá? Que es esta que tenemos de este lado. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para resolver esta integral? A ver si alguien se acuerda. Porque esta de aquí no nos da logaritmo, porque tenemos un cuadrado. Subirla como exponente negativo. Exacto. Vamos a subir esta t y cuando la subimos con el signo contrario y en este caso es negativo. Entonces me queda integral de t a la menos 2 de t. Y ahora sí, aunque parezca complicado, es muy sencillo, porque nuevamente es como si tuviéramos x, pero bueno, no como una de x, sino como x a la n por dx. Así de sencillo lo vamos a integrar. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación como x a la n de x, ¿cuál sería el resultado de esa integral? Menos 1 sobre t. Ajá. A lo mejor no pregunté bien, pero bueno, sí es menos 1 sobre t, pero lo que yo quería, a lo mejor el primer paso que me dijeran es, así como me dijeron acá arriba, ¿no? La integral de dx, bueno, es x más una constante, o bueno, x y hay que evaluarla. Entonces, sí, cuando tenemos x a la n, la integral resuelta me da x a la n más 1 entre n más 1. Ajá. Entonces aquí lo voy a poner integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1. Ajá. Ahí parece que es como un h o algo. Dejen corrijo eso. Ahí sí lo pongo un poquito más pequeño porque es como una nota y algo que ya saben. X a la n más 1. Ajá. Entonces, justamente me da lo que me acaba de decir su compañero.
compañero. Me da T a la menos 1 entre menos 1. ¿Por qué? Porque a esta T, a menos 2, le sumo 1, pues me da menos 1. Y ahora, si solamente tengo el valor del exponente, menos 2 más 1 me da menos 1. Entonces, esa es la integral y, bueno, evidentemente hay que evaluarla. Lo de la evaluación lo voy a poner al final, o sea, esto de aquí lo voy a poner al final. ¿Para qué? Para ir haciendo ahorita los pasos necesarios y no estar poniendo raya y todo. Entonces, esto, pues en realidad es como si yo tuviera menos T a la menos 1. T a la menos 1 entre 1, pues me da T a la menos 1. Y este menos, en realidad lo puedo poner acá. Ajá. Y ahora, si hago otra conversión, pues en realidad el resultado que me está dando es menos 1 entre T. Ajá. Entonces, este menos se sigue conservando y este menos ahora en realidad lo tengo abajo. Lo voy a volver a repetir acá. Menos 1 entre T. ¿Para qué? Para ahora sí poderlo evaluar, porque acá ya no me iba a alcanzar. Ajá. Desde T final hasta T inicial. Ajá. Y ahora pues es muy sencillo. Voy a poner el signo menos, voy a abrir paréntesis. Ahorita van a ver cómo por qué. Y ahora sí pongo 1 entre T final menos 1 entre T inicial. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué pongo paréntesis? Porque este menos va a estar multiplicando a todo el resultado que me dé de esta evaluación. Si por alguna razón yo no pongo paréntesis, pues parece que es menos T final menos T inicial. Ajá. Y ese no es el resultado. El resultado es así. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este menos está multiplicando a lo que yo tengo acá, por lo tanto, menos por más me da menos y menos por menos me da más. Yo puedo dejar, y lo voy a encerrar, como mi primer resultado de la integral. Ajá. Pero, ¿por qué no me quedo hasta ahí? Porque si de repente yo armo mi integral, parecería que lo pongo aquí, que sería delta h entre r menos 1 entre t final menos 1 inicial, y no es así. Ajá. Entonces, ese menos tiene que ir acá. Sería menos delta h entre r por 1 entre t final menos 1 entre t inicial. Porque ese menos, acuérdense que es una multiplicación, o sea, es un signo negativo que está multiplicando a todo lo que yo tengo, no es como una resta. Por eso no lo dejo siempre hasta ahí. Ajá. Entonces, esto se puede convertir en menos 1 entre t final más 1 entre t inicial. Ajá. Menos por más, menos por menos, pues me da más. Y por último, el otro resultado es, pues primero pongo el signo positivo y luego pongo el signo negativo. Entonces me queda 1 entre t inicial menos 1 entre t final. También lo voy a encerrar porque cualquiera de los dos resultados es correcto. ¿Hasta aquí de esta integral alguna duda? De mi Bueno, parte no, profesora. entonces podemos tener dos ecuaciones, o sea, dos ecuaciones por esto, que es la misma, pero la vamos a expresar de forma diferente dependiendo cómo la encuentren en los libros. Ajá. Entonces sería logaritmo natural de presión 2, bueno, o presión final, ¿verdad? Porque lo puse con final. De presión final entre presión inicial es igual a menos delta H entre R, que multiplica a 1 entre T final menos 1 entre T inicial. Estoy utilizando esta primera parte, por eso con este signo menos es el que estoy poniendo aquí y por eso es final menos inicial. Ajá. Y o puedo tener también logaritmo natural de presión final entre presión inicial es igual a delta H molar entre R por 1 entre T inicial menos 1 entre T final.
Entonces, fíjense, esto es lo mismo que acá. Ahora ya no estoy poniendo este signo menos porque estoy utilizando esta otra integral que tengo acá, que ya no tiene signo negativo para que no nos equivoquemos, pero primero va el inicial y luego va el final. Justo como nos lo dijo su compañera al inicio de la clase, que no tenía un signo menos, pero primero tenía aquí inicial y tenía final. Entonces, cualquiera de estas dos ecuaciones podemos utilizarlas. Les estoy poniendo las dos porque si hicieron sus integrales o si se van de repente a algún libro a ver algún ejercicio, cualquiera de las dos puede aparecer. Pero fíjense que lo importante es, si aquí tengo menos, primero va, como siempre, temperatura final menos temperatura inicial. Si alguien dice aquí, ay, pero porque a lo mejor Luis se equivocó porque primero está poniendo inicial y luego final y es al revés, no, es porque acá no hay un signo menos. Ajá, ya lo tenemos involucrado dentro de esta operación. Entonces, ya construida la ecuación, Todo está factorizado el signo. ay, no me ocupo. ¿Hay alguna duda? Yo generalmente utilizo siempre la de abajo porque a veces se puede olvidar poner el signo entre las carreras o algo, entonces por eso generalmente ocupo esta. Bueno, son 7:41, se nos va a acabar ahorita esta sesión y nos vemos ahorita a las 8 para hacer 2 ejercicios. O sea, debería ser ejercicio y hacer uno más y a lo mejor otro más y que quede a lo mejor de tarea. Entonces, bien, nos vemos ahorita a las 8. Es decir, ¿a qué temperatura ebullirá el agua en Cuautitlán Izcalli si estamos a una presión de 580 milímetros de mercurio? Este es mi primer par. Ajá. Mi segundo par va a ser el siguiente. Ya no nos dan otros datos, ¿verdad? Pues más que el delta H, yo me refiero a temperatura y presión. Pero resulta que sí conocemos otros datos de temperatura y de presión. Esos datos no son datos que de repente, es que de repente me preguntan, oye Luis, tengo que buscar algunos otros datos si tú nos pones un examen o un ejercicio. O sea, en realidad no. Pero aunque esos datos no están aquí, pues no es que los tengan que buscar. Yo les pregunto, si estamos hablando del agua, ¿a qué temperatura ebulle el agua? ¿A 100 grados centígrados? Ajá, 100 grados centígrados. Y ese valor de 100 grados centígrados, ¿a qué presión es medido? A una atmósfera. 760 milímetros. Ajá, 760 milímetros de mercurio, o lo que es lo mismo, una atmósfera de presión. Ajá. Entonces, fíjense, esos datos no nos los dan, pero es que realmente esos datos los conocemos
desde la primaria. Bueno, obvio no, pero es un decir. O sea, son datos que ya conocemos del agua también. El punto de congelación. ¿Cuál es el punto de congelación del agua? Cero Celsius. Exacto, 0 grados Celsius. Ajá, entonces fíjense que esos valores ya los conocemos. Y más ustedes siendo de ingeniería en alimentos. O sea, son datos que ustedes ya tienen ahí en su mente muy a la mano. Ajá, entonces, este es el otro par que yo voy a utilizar. Eso es de lo que yo me tengo que preocupar, que ni es de preocupación, pero es un decir. Ajá. Ya que tengo estos datos, pues observo la ecuación de arriba. Una T es la que yo tengo que despejar. ¿Cuál voy a despejar? La inicial o la final, la que yo quiera. Pero, pues yo, Luis, despejaría pues la que ya tengo positiva. Porque si no, después tengo que estar haciendo cambio de signos, me puedo equivocar, tengo que hacer a lo mejor una operación más, etcétera. Entonces, como esta se ve más fácil, porque ya tiene signo positivo, pues a esta le pongo inicial, por lo tanto a esta le pongo final y a esta le pongo final. Si por alguna razón, pues yo quiero que esta sea final, está bien, no pasa nada. A esta le pongo final, a esta le pongo final, y entonces a esta le pongo inicial y a esta le pongo inicial. Entonces, en realidad, no importa quién es inicial y quién es final. Lo que importa es cómo voy a armar mis pares. Los armé, les reitero, como que esta primera me dice que es una incógnita, qué temperatura ebullir el agua estando en Cuautitlán Izcalli a 580 milímetros de mercurio. Si yo sé que la temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius y eso está medido a una atmósfera, es decir, 760 milímetros de mercurio. Y listo, ya con eso tienen todo, ya con eso solamente es sustituir y encontrar el valor. Ajá, entonces vamos a despejar la ecuación. Lo primero que tenemos que hacer es, no podemos despejar este que está restando pasa sumando, porque toda esta operación está multiplicando a esto que tengo acá. Entonces, primero tengo que despejar esto y el delta H que está multiplicando pasa dividiendo y R que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, me queda como R por logaritmo natural de presión final entre presión inicial entre delta H es igual a 1 entre temperatura inicial menos 1 entre temperatura final. Ahora sí, este que está restando pasa del otro lado sumando y me queda como 1 entre temperatura inicial es igual a R por logaritmo natural de presión final entre presión inicial entre delta H que suma a 1 entre temperatura final. Ajá. Entonces, pues ya ahora sí puedo hacer de dos. O a este le saco el inverso y evidentemente a este también. O bueno, este que está dividiendo pasa multiplicando y todo esto entonces que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto me queda T inicial es igual a 1 entre todo esto, pero lo voy a anotar de la siguiente manera. R logaritmo natural de presión final entre presión inicial entre delta H molar más 1 entre temperatura final. Ahí no me quedó 1. O sea, no me quedó al nivel. Pensé que me iba a quedar. Y ahí está. ¿De esto de aquí alguna duda? No, profesor. Pues ya, lo único que tenemos que hacer es sustituir. Ajá, entonces, a ver, lo voy a escribir más abajo para que me quede pues más o menos bien. 8.300 a el valor de acá en cuanto es, si es en cuánto es el ejercicio. Sí, es en joules. 8.314 joules sobre mol Kelvin. Esto que va a multiplicar al logaritmo natural de mi presión final. ¿Quién quedamos que era la presión final? 760 milímetros de mercurio. El logaritmo natural de 760 milímetros de mercurio entre 580 milímetros de mercurio.
Ajá. Esto entre el delta H, que son 40.660 joules sobre mol, y a esto le voy a sumar un 1 entre, como tiene que ser en Kelvin, la temperatura final que yo tengo aquí, que es 100 grados Celsius, serían 373.15 grados Kelvin. Todo esto es entre 1 y es igual a T inicial. Lo escribí así para que quede pues parejito para su apunte. Entonces, Joule arriba con Joule abajo, mol arriba con mol abajo, milímetros con milímetros de mercurio, y me queda este Kelvin, que es 1 entre Kelvin, que es lo que tengo acá. Entonces, a ver, temperatura inicial es igual a... Les pido de favor que hagan toda esta operación y me digan cuánto les da para poner este resultado aquí, luego este resultado acá, y bueno, acá arriba el 1. Profesor, a mí me dio 375.60. No, ahorita les estoy pidiendo el resultado nada más de aquí para irlo haciendo por partes. Sí, ahorita lo hacemos todo completo y sí es el resultado, pero bueno, para que lo vayan teniendo por partes ahorita en el apunte y de repente no haya como alguna duda. Pues toda esta división primera, ¿cuánto les da? A mí me dio 5.52 por 10 a la menos 5. Kelvin a la menos 1. Pueden andar poniendo Ajá. ahí el más. Se me juntó. Ahí está. ¿Y cuánto me da? 1 entre 373.15. $2.679887 por 10 a la menos 3. Kelvin a la menos 1. Ahora sí, si hacen toda esa operación, ya para no estar haciendo tanto, ahorita ahí solamente para que no hubiera como duda, ya cuánto les da, 300. Pero a ver, háganme esta operación así como está, no toda completa. Así, 1 entre, y esta suma con, bueno, con 2 cifras y acá con 4. Espérenme, más bien a la otra le voy a quitar, pues aquí casi es 8. Ahí para hacerlo en 2 nada más, por esta ocasión. Entonces, así como está, ¿cuánto les da? 365.6039. Ahí está. ¿Por qué les digo así como está? Porque puede pasar que si la hacen, digamos, toda completa, les dé a lo mejor 366 o 364, o bueno, sí, 365.5. Entonces, siempre que estemos haciendo un ejercicio y les pida el resultado de la operación, siempre háganla con la última ecuación como la encontremos. ¿Por qué? Porque les digo, imagínense que por alguna razón aquí les da 364, ¿no? 360, bueno, por ejemplo, ¿no? Por las cifras significativas, que es mucho, pero es un ejemplo. Entonces, si les da 360,
¿qué es lo que va a pasar? Que cuando ustedes hagan el ejercicio van a tener un resultado diferente. Ajá, entonces, cuando tengan ese resultado diferente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que van a decir, ay, no me está dando lo que le dio el profesor en clase o lo que nos dio en clase o algo. Por esa razón, nada más, ¿ok? Entonces, sí, este es el resultado. Que si lo pasamos a Celsius, ¿cuánto es? Si a esto le restamos 273.15. ¿92.45? Sí. Nada más como para poderlo interpretar, ¿no? Porque pues de repente que nos digan en Kelvin, pues no sabemos cuánto es. Entonces fíjense que el agua en Cuautitlán Izcalli, si ustedes pusieran a ebullir algo en el laboratorio, les daría el punto de ebullición de 92.5 grados Celsius. Ajá. Entonces, ¿de este ejercicio tienen alguna duda? No, profe, todo bien. Ok, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Entonces dice esto. Ahí está. El siguiente ejercicio dice, calcule el punto de fusión del hielo a 100 atmósferas si su delta H de fusión es de 79.7 calorías sobre gramo. Ajá. Entonces, ¿qué ecuación utilizaríamos y por qué? Sería la ecuación de Clausius porque nos dan las densidades. Más bien la de Clapeyron, ¿no? Ah, sí, pero Sí, a Clapeyron. veces nos equivocamos porque la siguiente ecuación la encontramos como Clausius-Clapeyron y como que de repente, si se nos va la onda, no lo pensamos bien, decimos, pues Clausius fue el primero, ¿no? ¿Por qué ponerle Clapeyron al segundo o en segundo término si fue el primero con el que empezamos, ¿no? Pero bueno, esa historia la verdad es que no me la sé, o porque es ese orden, bueno, pues está así, pero bueno, es en realidad la de Clapeyron, pero más allá de porque me estén dando las densidades y pueda calcular el volumen, es porque aquí vamos a tener un equilibrio de sólido-líquido, porque es fusión. Ajá, la fusión es cuando se derrite en hielo, entonces es sólido-líquido, y al ser sólido-líquido tenemos que utilizar la ecuación de Clapeyron. Ajá. Y entonces la ecuación de Clapeyron pues es la siguiente: dP entre dt es igual a delta H entre delta B por T. Ajá. Esta es la ecuación que nosotros tenemos y es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces también tenemos que integrarla. Me voy a ir un poquito más rápido. Me queda, es dP es igual a delta H entre delta B por dt entre t. Ya sabemos por qué, se parece un poquito. Entonces, pues es la integral, y aquí la integral son casi los pasos anteriores, pero ya más resumido. Ok. Aquí hay dos formas en las cuales vamos a integrar, así y así.
Fuchuco. Ah, ya me acordé. Así. ¿Por qué? Aquí estamos haciendo que en la integral yo pongo una T dentro de mi integral. ¿Por qué? Y acá, ¿por qué la saco? En realidad, la temperatura debe de quedar adentro, porque el proceso se lleva a temperatura constante. Ajá. Por eso, debe de quedar afuera, perdón, porque el proceso se lleva a temperatura constante, y como el proceso se lleva a temperatura constante, pues tengo que sacar la temperatura de la integral. Pero matemáticamente, yo debo de dejar a la temperatura adentro para tener agrupada mi diferencial con la temperatura. Ahora, porque eso siempre se me olvida en qué libro está cada cosa. Esto lo tengo. O lo tenía. Lo tenía en mis favoritos esa imagen aquí en mi celular y ya no lo tengo. Bueno, se los checo en cuál está. Creo que, no, pues para qué les digo, uno está en el Atkins y otro está en el Levin y están de forma diferente. Porque les digo, matemáticamente yo dejo agrupado como DT entre T porque esto va a dar logaritmo, ahorita lo hacemos. Pero como el proceso se lleva a temperatura constante, entonces la temperatura yo la debo de sacar. Ajá. Estas dos integrales de forma diferente, ¿les queda claro? Sí. Ok, a ver, para rapidísimo. A ver si encuentro en el grupo de Facebook anterior, porque tienen esa nota para rápido, para hacerla ahorita. Yo creo que borré esa imagen de mi celular. Entonces, a ver, espérenme. Aquí está, a ver. Digo, en el grupo me tengo que ir hasta el inicio. Lo puedo ver también así ahorita en el iPad, pero no sé qué fecha ni nada, entonces es más fácil que lo vea en los apuntes del semestre pasado. Aquí está. Entonces, aquí es así. Ajá, ahí está. ¿Qué significa esto? Aquí es aproximadamente y aquí es igualdad. ¿Por qué? Porque matemáticamente es como lo tenemos que hacer. La temperatura la tenemos que agregar con su dt, pero si consideramos que la temperatura es constante y la sacamos de la integral, pues me va a dar aproximadamente. El resultado prácticamente les va a dar el mismo. De hecho, les va a quedar como de tarea hacerlo con la otra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo me queda. Rápidamente hacemos las integrales, que aquí no son nada complicadas. La integral de dp es p, pero es el límite superior menos el límite inferior. Entonces me queda presión 2 menos presión 1 es igual a delta H entre delta B. Y como les había comentado, y ya lo saben, dt entre t es igual a logaritmo natural. Logaritmo natural de presión 2 entre presión 1. Que esto, pues, de hecho es logaritmo natural de P, y es como en el ejercicio anterior lo evalúo, ¿no? Desde presión 2 desde presión inicial hasta presión final, y entonces es el límite superior menos el límite inferior, sería el logaritmo natural de presión 2 menos logaritmo natural de presión 1, y por regla de los logaritmos me queda de esta manera. Ajá. Y acá me va a quedar presión 2 menos presión 1, aproximadamente es delta H entre delta B molar por T final, bueno, T2 menos T1, porque aquí sabemos que eso es lo que nos da. Ajá. ¿Hasta aquí hay alguna duda?
Profesor, ahí la primera ecuación, donde puso el logaritmo natural de la presión 2, ¿no es de la temperatura? Ah, sí. Qué bueno que me dices. Ahí está. Sí, correcto. Entonces, a ver, aquí a lo mejor se van a confundir un poco, pero espero que no, porque siempre me ha pasado que se confunden y según yo lo intento hacer más fácil. Aquí yo le voy a poner una X y aquí también. ¿Qué significan estas X? Acá no tengo ningún problema. Sé que es el delta H que yo tenga que tener y lo que me está dando el ejercicio. Pero aquí yo le pongo una X. ¿Por qué? Porque si aquí yo tengo delta H de fusión, o sea, ustedes me pueden preguntar, híjole, pero es que esta T, ¿cuál pongo? Acá tengo dos, acá tengo una, acá voy a tener una T que no tiene un número. Pues le estoy poniendo una X. Entonces, si aquí tengo un delta H de fusión, es la temperatura de fusión. Si aquí tengo, porque bueno, puede ser, por ejemplo, aquí delta H de ebullición y aquí tener temperatura de ebullición en el sentido de si tengo los volúmenes, ¿no? Acuérdense que la ecuación de Clapeyron me sirve para cualquier equilibrio, incluso el equilibrio sólido vapor o líquido vapor, siempre y cuando tenga los volúmenes. Ajá. O si aquí es el de delta H de congelación, pues aquí es la temperatura de congelación. Si es delta H de sublimación, pues aquí es la temperatura de sublimación. Ajá, es decir, la transición de fase, la X es la transición de fase. Ah, pues así le voy a poner. Para que no haya como ningún inconveniente. Ajá. Entonces, hasta aquí duda sobre toda esta nomenclatura o porque hay dos integrales o algo. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio con la primera ecuación, con la de igualdad, y de tarea se les quedará con la de similar o todo aproximadamente. Ajá. Entonces, pues tengo que ver lo que tengo aquí. Sé que en ambos casos voy a utilizar el delta B, entonces, pues vamos a calcular el volumen. Como acá me están diciendo que es por cada gramo, pues evidentemente voy a tener un gramo. Ajá. Entonces vamos a calcular el volumen. No, creo que no es molar. El volumen que voy a tener aquí. Entonces, ¿cómo voy a calcular el volumen? Pues lo voy a calcular con la densidad que tengo. Pues primero voy a calcular el volumen del líquido. Entonces, si tengo un gramo, lo multiplico por el inverso de la densidad, que es 1 gramo sobre mililitro, y gramo con gramo se elimina, y aquí me da 1 mililitro. Ajá. Ahora, el volumen del sólido es igual a 1 gramo por el inverso de la densidad, que es 0.9165 gramos mililitro. Ajá. Entonces, gramo con gramo se elimina. ¿Y esto cuánto me da? $1.091 Uh-huh. mililitros. Ah, no, así. Sí, mililitros, exacto. Uh-huh. Entonces, ahora voy a calcular mi delta B. Sabemos que es volumen final menos volumen inicial. ¿Cuál es mi volumen final y por qué? Sería el volumen de líquido, el final, porque estamos en una transición de sólido a líquido. Exacto. Por eso les regresé aquí el ejercicio para que lo viéramos. Es fusión. La fusión es de sólido a líquido. Entonces, como es de sólido a líquido, pues sería el volumen del líquido menos el volumen del sólido. Es final menos inicial. En el inicio tengo sólido, que es mi hielo, como tal, como le decimos, y el volumen del líquido o el volumen del agua es el final, porque ya se derritió. Ajá. Entonces, esto es igual a 1 mililitro menos 1.091 mililitros. Ajá. Y si yo hago esa operación,
¿cuánto me da? Pues menos 0.091 mililitros. Ajá, ya tengo mi delta B. Y como seguramente yo voy a utilizar litros, ajá, por la R, esto lo voy a convertir y entonces 1000 mililitros es igual a 1 litro, mililitro con mililitro se elimina, y esto ¿cuánto me da? Menos 9.1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? A ver, chicos. Por 10 a la menos 5. Litros. Ahí está. Ajá. Pues ya tengo ahí el delta B de fusión. Ahora, voy a utilizar esta ecuación primera, la voy a poner para no olvidarla. Presión 2 menos presión 1 es igual a delta H entre delta B igual, logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial. Ajá. Ahora, fíjense que aquí le estoy quitando lo molar. Si ambos tienen molar, está bien, o ambos si no tienen molar, también está bien. ¿Por qué? Porque aquí el delta B no lo tengo molar, y entonces aquí en mi ejercicio, si tengo calorías sobre gramo, como sé que tengo 1 gramo, que es el que utilicé aquí, ajá, si esto yo lo multiplico por 1 gramo, gramo arriba con gramo abajo se elimina y solamente me quedan calorías. O si yo quiero pasar esto a molar, lo multiplico por la masa molar del agua, que sean 18 gramos sobre mol, gramo con gramo se elimina, esto me queda calorías sobre mol, y entonces 79.7 lo tengo que multiplicar por 18. Pero bueno, acá lo que yo tendría que hacer es ver cuántos moles tengo en 1 gramo, y entonces eso ya después lo divido y ya. Pero se dan como más operaciones, y si se fijan, si le quito lo molar, es decir, si aquí lo dejo sin delta H molar y delta B molar, me estoy ahorrando como un paso. Ajá. Entonces, nuevamente vamos a hacer los pares. Temperatura y presión. ¿Qué me dice el ejercicio? ¿Cuál será, ahí ya me pasé, la temperatura de fusión del hielo a 100 atmósferas? Entonces, 100 atmósferas es la presión que me están diciendo, y esta es mi incógnita. Entonces, este es mi primer par. ¿Y cuál será mi segundo par? A ver, adelántenme, que ya van entendiendo y agarrándole la onda al ejercicio. ¿Cuál es mi segundo par? ¿Qué valores tengo que poner aquí? ¿Los del agua a temperatura ambiente? No. Los del agua. 0 grados. Ajá. 0 grados Celsius. Hielo. Exactamente, porque es la temperatura de fusión. ¿Y a qué presión? ¿A una atmósfera? Exacto, a 1 atmósfera. Entonces, ¿de dónde salen estos datos? Si analizamos el ejercicio nuevamente, me dice calcula el punto de fusión del hielo. Y este es el punto de fusión, ¿no? Evidentemente del agua, ¿no? No diríamos hielo, etanol o algo, y así se especificaría. Entonces, la temperatura de fusión, es decir, la temperatura en la cual se derrite el agua, es 0 grados Celsius. Y ese valor es 1 atmósfera, o el mismo que es 760 milímetros de mercurio, que es el valor anterior que me dieron. Pero como aquí lo tengo en atmósferas, pues ahora lo ponemos en atmósferas. Ajá. La temperatura de fusión en la cual se derrite o se congela el agua es 0 grados Celsius, nada más que el fenómeno es diferente, uno es de sólido a líquido y el otro es de líquido a sólido, pero la temperatura sigue siendo la misma. Ajá. Entonces, pues de aquí vamos, si tengo que despejar temperatura, ¿cuál será más fácil despejar? Pues la T final, porque es la que ya tengo arriba. Ajá, entonces a esta le pongo final, le pongo inicial. Ah, bueno, inicial. ¿Sí quedó claro esa parte?
Bueno, entonces, ahora sí vamos a despejar. Nuevamente, este delta H está multiplicando, pasa dividiendo, este está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me queda delta B, que multiplica a presión final menos presión inicial entre delta H es igual a logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. Y entonces esto me queda como temperatura final entre temperatura inicial es igual a E a la delta B por presión final menos presión inicial entre delta H. Y después esto me queda como temperatura final es igual a E. Bueno, para que no nos confundamos, digamos, este que está dividiendo pasa multiplicando, pero puede multiplicar al inicio, puede multiplicar al final, pero para que se vea más bonito o se entienda, sería temperatura inicial a la E a la delta B por presión final menos presión inicial entre delta H. Y ya lo único que tenemos que hacer es sustituir. Por lo tanto, temperatura final es igual a 273.15 Kelvin, que es 0 grados Celsius, que es lo que tenemos aquí arribita. Esto es igual a E, lo pongo así gigante pues para que se vea, ¿no? Delta B, que ya vimos que es menos 9.1, menos 9.1 por 10 a la menos 5 litros, que multiplica a 100 atmósferas menos una atmósfera, la presión final, y esto entre delta H, que son 79.7 calorías. Nos queda un minuto. Se los voy a terminar de poner, les voy a poner el resultado y ustedes van a llegar ahora como tarea, no me la tienen que enviar, con esta ecuación. Les voy a explicar un tantito en este minuto que queda, qué es lo que voy a hacer. Esto me va a quedar atmósfera litro sobre caloría. Eso no me puede quedar hasta ahí la operación. Lo que yo voy a tener que hacer es quitarle esas unidades y lo voy a hacer con la división de R entre R. Los voy a dejar el ejercicio terminado y lo voy a explicar en la siguiente clase nada más para que no les quede ninguna duda. Pero se los voy a poner paso a paso, pero en la siguiente clase les explico por qué lo multiplico por R entre R. R entre R es 1 y 1 multiplicado por lo que tengo aquí pues me da lo mismo. Entonces nos vemos el siguiente miércoles. Y yo les explico esto y si tienen alguna duda ya saben que me lo pueden poner en Facebook. Y ya los que faltaron ya los anoté para que reciban los identificadores del mes y que tengan buen fin de semana, hasta fin de lo que queda, ¿no? De miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces nos vemos el siguiente miércoles. Gracias, Profe, muchas gracias. Bien, hasta Buen luego. día. Gracias.